Hola jóvenes, bueno, hoy aprenderemos lo que son los criterios de semejanza, ¿ya? Para triángulos. Nosotros habíamos visto que en general, en semejanza de figuras, para que dos figuras fuesen semejantes, teníamos que necesariamente tenían que tener su forma igual y los lados homólogos tenían que ser proporcionales. Específicamente, para los triángulos, teníamos que los tres ángulos interiores, ¿cierto?, tenían que ser congruentes y además sus lados homólogos proporcionales. Ahora bien, estos criterios de semejanza nos vienen a dar una ayuda. ¿Por qué? Porque no necesitamos verificar que se cumplan estas 6 condiciones, que los tres ángulos interiores sean iguales y que cada uno de sus lados homólogos sean proporcionales. Estos criterios establecen, ¿cierto?, ciertas condiciones que son suficientes para verificar si dos triángulos son semejantes o no. Primero vamos a ver el criterio del lado, lado, lado. Vamos a seguir con el criterio lado, ángulo, lado. Y terminaremos con el criterio de ángulo, ángulo. Ya, primero vamos a ver la definición, ¿cierto? Cuáles son las condiciones que establece cada criterio y después vamos a hacer ejercicios de cada uno. Bueno, vamos por el primer criterio, que es el lado, lado, lado. Es bastante parecido a lo que veníamos trabajando anteriormente. ¿Ya? En este caso dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados homólogos respectivamente proporcionales. Es decir, yo tengo esos dos triángulos y en esto se cumple que por lo tanto, si se cumple eso, podríamos decir que estos triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Eso sería el primer criterio. Bueno, vamos al segundo criterio, entonces, que es el criterio lado, ángulo, lado. Este criterio nos indica que dos triángulos son semejantes si dos de sus lados homólogos son proporcionales y además el ángulo comprendido entre estos lados homólogos es congruente. ¿Ya? Eso es lo que tiene que pasar para que se cumpla y podemos afirmar que estos triángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces, vamos a definir, dice, en esta figura se cumple que el lado BC, ¿cierto?, es proporcional con su homólogo EF y a su vez el lado CA es proporcional con su homólogo FD y además se cumple que el ángulo comprendido entre estos lados homólogos es congruente. ¿Cierto? Lo podemos escribir así también. El ángulo BCA es congruente con el ángulo EF.
FD. Entonces, si se cumplen ambas cosas, podemos afirmar que el triángulo AEC es semejante con el triángulo DEF. ¿Ya? Esas serían las condiciones necesarias para poder afirmarlo. Bueno, y finalmente llegamos al tercer criterio, ¿cierto? El criterio ángulo-ángulo. Y no agrego el otro ángulo porque ustedes saben que si dos triángulos tienen dos de sus ángulos iguales, el otro no tiene otra alternativa que ser igual también, ¿ya? Por eso solo dos veces ángulo. Y como bien lo decía, este criterio, lo único que nos tenemos que fijar es sus ángulos. Sus ángulos correspondientes, ¿cierto? Homólogos, son congruentes, entonces podemos afirmar que esos triángulos son semejantes. Ya, en este caso, fíjense, no se dejen llevar por el dibujo. Aquí aparentemente hay un ángulo de 90 grados, aparentemente, pero como no lo dice el dibujo, si el dibujo lo dijera, tendría que tener ese símbolo. Si no lo tiene y no tenemos un instrumento para corroborar, un transportador por ejemplo, cuánto mide ese ángulo, no lo sabemos, ¿ya? Entonces nos guiamos por lo que sí sabemos y corroboramos que se cumpla que el ángulo, ¿cierto? ABC, ese ángulo, es congruente con su homólogo DEF y a su vez el ángulo BCA es congruente con su homólogo EFD. Podemos afirmar, ¿cierto?, que estos triángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces, este se les va a facilitar mucho porque es muy visual. Ustedes tienen que verificar, ¿cierto?, que los ángulos correspondientes tengan igual medida y bastaría con dos de ellos para poder asegurar que son semejantes.